Por eso se llama Comunidad de Historia Mapuche, porque precisamente se junta un grupo de hermanos y hermanas así, que nos unía una relación de amistad para empezar a rotar una idea. Se hace una primera convocatoria precisamente en estas redes que señalaba Jesús, redes de conocidos, este está trabajando en una cosa, este en otro, y esa invitación queda para alargarse a escribir en una idea de un libro, pero no se activa necesariamente en ese momento el tema de juntar el dinero para poder imprimir. Junto con reactivarse el proyecto después de 2 años que estuvo parado, muchos ya habían escrito el artículo. Entonces a partir de eso se activó el que se activó el hecho de que se revisen los artículos, ¿sí? Hubo revisión de pares, y paralelamente a eso cada uno de los autores y autoras se comprometieron a comprar, a donar de su bolsillo 10 ejemplares, el costo de 10 ejemplares, y en vender en verde, que es la modalidad que se inventó allá. Es decir, vendíamos X cantidad de libros a gente conocida, entonces una vez que esté impreso ya se los entregábamos. Entonces era una cosa de cooperación, reciprocidad que logramos activar en el libro, y eso permitió de que una primera edición, efectivamente se sacaron 1000 ejemplares, ya se vendieron, también se donó a organizaciones mapuche de allá, y esta es la segunda edición que sí o sí tenía que venir a Puelmapo. Entonces estamos esperando también compartirlo con nuestras hermanas y hermanos de Neuquén. Ya se hizo una impronta en Bariloche el año pasado. Eso fue solamente activar redes de reciprocidad y redes que efectivamente son invisibles hasta que las activa, y que tienen que ver con los mismos contactos y esfuerzos de nuestra gente. No sé, Margarita, ¿qué tienes que...? Sí, yo creo que también ha sido un desafío, y es un desafío trabajar en comunidad, ¿no? O sea, quien ha vivido con más o ha interactuado, hay una serie también de responsabilidades, de tiempo, de poder criticarnos, ¿no es cierto?, con altura de mira, ir creciendo juntos. Entonces, el tema de comunidad es un desafío, yo creo, súper importante y muy vigente. Yo creo que ese es el valor también de este libro, que ha sido hecho con mucho esfuerzo y también con mucho cariño, esto de conectarnos. Ese es el tema, ¿ya? Yo no tengo la respuesta a esto del qué futuro, pero en la medida de que estemos juntos así, yo creo que hay más futuro. Y yo siento que hay un ámbito, quizás una estrategia, ¿no?, que es lo que el caballero que estaba acá, ¿no es cierto?, nos dio, el tema del idioma propio. Eso es potenciarlo, o sea, darle vida. Porque un pueblo cuando muere es cuando se le mata el idioma, cuando se le quita también el tema de la memoria. ¿Ya? Este es un esfuerzo de gente mapuche. Yo no sé hablar, por ejemplo, el idioma propio, porque yo nací en Santiago, mis padres no lo hablaban ya, porque todo el tema del racismo. Sabemos eso, pero no nos quedemos ahí, o no nos quedemos llorando, o con resentimiento, porque hay que comprender el tema histórico, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Pero en la medida que hay gente que habla, y si lo podemos seguir hablando, y si hay gente que no es mapuche pero lo quiere hablar, hablémoslo. Yo creo que esa es como una estrategia que hay que impulsar. Y bueno, como comunidad nosotros tenemos una serie de proyectos, de iniciativas. Queremos sacar, por ejemplo, una historia mapuche para niños, para niñas, ¿ya? Con el tema audiovisual, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías. Queremos tener una página web, queremos tener un espacio. De hecho ya arrendamos un pequeño espacio en Temuco, donde va a funcionar una pequeña oficina, pero también que va a ser un enlace para la gente que vaya allá. Entonces estamos con muchas ideas, y la idea es también las conexiones. Eso me parece súper importante, y también con